Muchas gracias, presidente. Un saludo muy especial a la mesa directiva, a los funcionarios del Gobierno Nacional, a los colegas senadores que nos acompañan y, por supuesto, a todas las personas que nos siguen a través de las distintas plataformas y canales. El año pasado, el mundo entero tuvo que padecer la crisis sanitaria más grande del siglo. Una crisis que produjo en Colombia y en múltiples países unas cuarentenas que produjeron a su vez crisis económica, crisis de empleo y, por supuesto, una enorme crisis social. Retrocedimos 20 años en lucha contra la pobreza producto de esta crisis. Colombia, que había venido avanzando muy bien en esa batalla, que se había estancado desde el año 2016-17, retrocedió 20 años, perdimos 2.78 personas que entraron a 2.78 millones de colombianos que entraron a pobreza extrema y 3.6 millones que entraron a pobreza. Pero además hubo una contracción de la economía, una reducción del ingreso del Estado, del ingreso corriente de la nación, una mayor presión de gasto por el gasto social, el gasto en salud, por las enormes dificultades y necesidades que exigía el momento y por lo tanto un mayor endeudamiento, un endeudamiento que se disparó pasando del 52% al 61%, pero en lo cual yo quiero dejar un punto claro. Ese problema tan grande, un problema enorme de endeudamiento y de deuda, un problema grande fiscal que produce también la pérdida del grado de inversión por 2 calificadoras, es subordinado, es inferior al problema superior, que es, sin lugar a dudas, el problema social producto de esta pandemia. No se escatimaron esfuerzos, sin embargo, las afugias fiscales, porque el gobierno comenzó con un endeudamiento del 52 desde el 2018, le limitaron de alguna manera la posibilidad de mayor profundidad en algunas medidas y por eso se hace absolutamente indispensable y necesaria buscar conseguir 15 billones de pesos, sobre todo para ayudar a los hogares colombianos más necesitados. Y eso es lo que nos tiene hoy aquí. Aquí no estamos tratando de resolver los problemas más profundos del sistema tributario. Yo creo que mucho se avanzó en la reforma del 2018, ratificada en el 19, que sí redujo impuestos, no a los grandes capitales, pero sí a la generación de empleo y a la posibilidad de generar inversión con crecimiento económico. No en vano, queridos senadores y colegas, queridos colombianos, Colombia, en el comienzo del año 2020, en la víspera de la pandemia, sin saber cuándo nos iba a llegar, veníamos creciendo por encima del promedio regional y por encima del promedio global por más de 4,5%, con un déficit fiscal controlado, con superávit primario al cierre del 2019 y de esa forma demostrando que esa reforma del 2018 ratificada en el 2019 generó las condiciones necesarias para el crecimiento y la generación de empleo. Pero nos llegó la pandemia y nos exigió todo lo que acabamos de decir. Y por eso hoy estamos trayendo a esta plenaria ya no un texto improvisado, no señor, un texto absolutamente socializado, que contó con 10 foros, 4 organizados en este Congreso de la República y 6 en las regiones, que tuvo debates en medios de comunicación, que tuvo 10 reuniones de ponentes y coordinadores, que ha tenido toda la discusión en las comisiones económicas, pero que también tendrá aquí, como ya hemos visto, las ponencias y las visiones distintas de diferentes bancadas. Yo quiero entonces referirme ya al contenido sin entrar en mayor detalle en aras del tiempo que vamos a compartir con nuestros colegas.
Se mantiene la esencia del proyecto inicial a pesar de las modificaciones que surtió el proyecto en el primer debate y en la ponencia para segundo debate. Y se mantiene una promesa que le hicimos al pueblo colombiano. Aquí no se toca la clase media, aquí no se afectan pensiones y aquí no se toca el IVA en lo más mínimo. Por el contrario, se logra avanzar para que podamos mejorar los indicadores que teníamos antes del 2019, cuando teníamos un nivel de pobreza del 35.7, con esta reforma, en el 2022-2023 vamos a tener un indicador de pobreza inferior a 34. Cuando teníamos en pobreza extrema 9,6 en el 2019, ahora para 2022 y 2023 vamos a lograr 6,7. E incluso el famoso Gini que tanto se ha citado en esta plenaria hoy, también va a bajar de 0,524 a 0,512. El 10% de los colombianos más vulnerables, de menores ingresos, van a ver mejorar su ingreso con esta ley de inversión social en un 43%. El segundo decil lo va a mejorar gracias a muchas de estas propuestas en 15% y el tercer decil en 11% para el próximo año. Por supuesto, ahí se va a requerir la ampliación de uno de los programas más importantes de los últimos tiempos, que por supuesto permitió que muchos colombianos sobrevivieran a esta pandemia, y es el ingreso solidario. Ampliando el ingreso solidario a más de 4 millones de hogares, se va a poder beneficiar, escuchen bien, con 4 millones de hogares vamos a beneficiar, senador Velasco, a más de 14 millones de colombianos, con un énfasis, senadores y senadoras, con un gran énfasis en la mujer colombiana. Precisamente ese ingreso solidario va a focalizarse primordialmente en la jefatura del hogar femenino y se van a facultar también para evaluar su continuidad y articulación hacia el futuro. Otra segunda medida fundamental para superar esta crisis es sostener el empleo formal, senador Edgar. Nosotros logramos sostener 4 millones de trabajos con el subsidio a la nómina que le auxilia a las empresas el 40% de esa nómina y que ha logrado llegar sobre todo a la micro y la pequeña empresa, pero que ahora lo vamos a focalizar aún más en ese segmento, llevándolo no solamente hasta diciembre del 2021, sino dejando la puerta abierta, si conseguimos los recursos, para ampliarlo hasta diciembre del 2022. Pero también llevándolo a cooperativas y empresas de ese sector solidario que tanto lo requieren. Esta reforma, si ustedes la acompañan, queridos colegas, va a convertir la matrícula cero para el estrato 1, 2 y 3 como una política de Estado permanente, senador Sabarain. Los colombianos de estrato 1, 2 y 3 van a poder acceder a la universidad pública sin pagar matrícula como política de Estado. Eso no es una medida transitoria. No se acaba ni con el gobierno Duque, ni se acaba en el año 22. Se mantiene de manera permanente porque se convierte con esta norma, con esta ley de la República, si ustedes así lo quieren, en una política del Estado colombiano. Mucho se ha hablado sobre el empleo. Si bien la economía viene creciendo, ya vamos a lograr este año recuperar el tamaño de la economía del año 2019, todavía queremos que el empleo tome mayor vigor. Y sí hay que decirlo, lamentablemente hay que decirlo, los bloqueos, el bloqueo de suministro de Buenaventura y los paros irracionales también tuvieron mucho que ver en la difícil situación del empleo en Colombia. Por eso hoy, con este proyecto de ley, vamos a poder incentivar los nuevos empleos en las empresas colombianas, con un 10% de subsidio a las empresas que creen nuevos puestos de trabajo, 15% si son mujeres, 25% si son hombres o mujeres menores de 28 años. Fundamental, y con eso pensamos, tenemos la meta de generar 700.000 nuevos empleos en Colombia. Óigase bien, 700.000 nuevos puestos de trabajo
gracias a este proyecto de ley, si esta plenaria decide acogerlo. El día sin IVA ha servido para darle dinámica a la economía, pero tuvo un problema, lo vamos a reconocer, senador Hoyos, usted y yo lo hemos visto, y es que no se podía pagar en efectivo. Pero hoy en Colombia hay una cosa que se llama la factura electrónica que permite un gran control a la evasión. Y por eso, aplicando la factura electrónica, vamos a permitir que los colombianos en efectivo puedan acceder a ese enorme beneficio de comprar productos sin IVA, porque por ahí, con el control de la factura electrónica, no vamos a permitir evasión. No me quiero detener en todos los artículos, pero sí quiero hacer una mención especial a los colombianos, contribuyentes, personas jurídicas y naturales, empresas, empleados y trabajadores que tienen deudas con las administraciones de impuestos nacionales y territoriales, incluso los que tienen multas de tránsito. Aquí van a poder acceder a un descuento en sanciones e intereses de hasta el 80%, y hay un gran paquete de medidas de conciliación, de acuerdos mutuos que va a facilitar que las entidades y la nación reciban esas contribuciones, pero sobre todo va a facilitar que el contribuyente las pague, porque no va a tener sanciones exageradas ni intereses exagerados. Alguien desprevenido que siga este debate por la televisión puede decir: ¿de dónde van a salir tantas bellezas? ¿De dónde salen los 15 billones para financiar eso y darle un mensaje de sostenibilidad fiscal a los mercados financieros para que nos sigan financiando no solo el presupuesto del 22, sino el del 23 y todos hacia adelante? Pues lo primero viene de las empresas colombianas, sobre todo la mediana y la grande. Esas empresas, por propuesta de ellas, por patriotismo del empresariado colombiano, por su valor patriótico, van a aportar a esta política social 6.7 billones de pesos. 6.7 billones de pesos, con una tarifa del 35%, que de todas formas, senadora Miriam Paredes, es inferior a la tarifa que nosotros encontramos cuando tramitamos la Ley de Crecimiento Económico en el 18, ratificada en el 19, que era una tarifa superior al 38%, hoy en el 35%, sigue invitando a la competitividad y sigue invitando a la generación de empleo y crecimiento económico. Va a haber una sobretasa del sector financiero, una sobretasa del 3%, que hay que verla en su contexto, porque no son solamente los 3 puntos de sobretasa, sino los otros 4 o 5 puntos adicionales que van a pagar las empresas. Es decir, con base en las proyecciones que tenía el sector financiero para el año 2022, la diferencia es de 8 puntos. Es de 8 puntos en tarifa general de renta que van a pagar las empresas del sector financiero, las cuales lo están promoviendo también como una forma de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos afectados por la pandemia. El descuento de industria y comercio, que se aprobó en el año 2018 y se ratificó en el 2019, debía ser del 100% a partir del próximo año. Eso no se va a poder lograr. No se habría tenido que modificar si no hubiera existido la pandemia. Pero como hay pandemia, ese rubro nos va a representar 3.9 billones de pesos. Invitamos a los capitales en el exterior de colombianos contribuyentes a que se normalicen, a que aclaren sus cuentas con la administración de impuestos y ojalá a que traigan esos patrimonios para que acá se conviertan en inversiones que produzcan crecimiento y empleo. Por ese rubro se espera recaudar 300.000 millones de pesos entre 2021 y 2022. Pero también una solicitud de muchísimos compañeros, ha sido que busquemos financiar estos faltantes de recursos con aquellos bienes que están administrados por el Estado a través de las sociedades activas especiales, producto de la incautación por hechos ilegales, por actividades ilícitas. Allí se crea un paquete también de artículos, senador Rupel, que va a permitir facilitar la enajenación de esos activos. Pero hay algo que nos ha pedido el pueblo colombiano,
y aquí le estamos cumpliendo a los colombianos. Y es un gran apretón del cinturón sin que exista una masacre laboral, pero sí bajando el derroche que existe a veces en algunos sectores valga la redundancia, el sector público, y por ese camino vamos a encontrar ahorros de 1.9 billones de pesos. Y otra petición del pueblo colombiano ha sido luchar contra la evasión y el contrabando. La DIAN, y aquí tengo al director, a quien felicito, y a través de su conducto a todos los funcionarios de esa entidad, porque han venido logrando las metas en lucha contra la evasión y el contrabando de manera recurrente año a año. Y esa lucha contra la evasión no va a ser inferior en el año 2022 en adelante, y por eso aquí se plantea un recaudo adicional por ese conducto de 2.7 billones de pesos. Existen muchos otros artículos en los que no me quiero detener, pero esta es una reforma absolutamente necesaria. No, nadie ha pretendido presentarla como una reforma estructural. Si me preguntan a mí, yo creo que la hemos podido tramitar en un gran consenso el año pasado, no tengo duda, pero nunca es tarde. Yo hoy tengo la ilusión que podamos llegarle a los 1.7 millones de beneficiarios del programa Colombia Mayor con un aporte que me permita superar la pobreza extrema. Y este proyecto de ley también impone esa meta para que más temprano que tarde podamos sacar de pobreza extrema a esos 1.7 millones de compatriotas que hoy no tienen actividades productivas, porque ya precisamente llegaron a una fase de su vida en que les toca pensionarse y no tuvieron cómo hacerlo. Esta es la ley de inversión social. Yo sí creo que los colombianos estamos dispuestos a plantear el dilema en el cual las empresas puedan ayudar para financiar ingresos solidarios, para financiar la matrícula cero, para financiar el subsidio a la nómina, con un ingrediente adicional que se me olvidó decir hace un rato, y es que va también a recibir las empresas afectadas por el paro nacional un subsidio adicional del 20% de su nómina para atender ese momento difícil de la patria. Queridos amigos, los invito a acompañar este proyecto de ley, que es un proyecto de ley que va a permitir que Colombia recupere el camino de la solidaridad. Muchas gracias.